justiniano y sabía que sin historia la gente no puede avanzar. Indudablemente hay que ver lo que sobre ella han escrito Procopio de Cesarea y Juan de Efeso sobre historia secreta, pero eran unos picones y un poco envidiosos de la gloria de Justiniano y del genio que tuvo Teodora. Sobre eso les recomiendo una lectura de un historiador inglés extraordinario llamado Harold Lamb. Harold Lamb, L-A-M-P, Lamb. Teodora y el emperador. El mejor estudio fue Justiniano y es lo mejor para las magistradas y abogadas porque es el ejemplo de la mujer que ama el derecho. Yo le digo así a mis alumnos de todos los lados, también a los estudiantes, porque nunca hay que permitir que nos digan alumnos, dijo un argentino, porque alumno viene de la etapa de la Inquisición, que quiere decir sin lumen, sin luz, o sea, de las tinieblas. O sea, en Argentina es preferible que estudiantes, los maestristas, doctorandos, ¿no? Porque alumno es que uno está, pues, mal. Había algunos profesores que no están muy bien preparados, dicen, voy a iluminar a mis alumnos, entran al salón y prenden la luz. Entonces, pues, nosotros tenemos que ver exigencia práctica. Nos permite ver muchas experiencias de la humanidad. Segundo, la energía especulativa. El hombre que tiene mentalidad jurídica, y Sergio La Torre, tiene la forma mentis, tiene ideología jurídica, no confundir con ideología política. Ideología jurídica, la forma mentis, te pueden cambiar mañana los códigos, pero tú ya tienes la capacidad para estudiar porque perteneces a un sistema jurídico y a un ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico desarrollado por Santin Romano en 1917, el italiano, quien acuña esta frase de ordenamiento jurídico dentro del troquelado normativo y dentro de la jerarquía de las leyes que después las va a estratificar y teorizar Hans Kelsen, ¿no? Va a permitir el desarrollo de un Estado de Derecho, aquel Estado donde gobiernan las leyes más no los hombres, según Norberto Bobbio, y donde el único lenguaje del Estado debe ser el derecho. El hombre, el jurista, el abogado, el hombre que trabaja con las leyes, necesita para razonamiento, que es el proceso interno, y la argumentación, que es el proceso externo, partir de la interpretación para llevar después a las conclusiones, y para eso tiene que recurrir a la historia del derecho. Y la historia del derecho te va a enseñar los dos libros que le enseñó Manuel Atienza y que le enseñó a Robert Alexis. Les cuento que este trujillano cochero conoció a Robert Alexis y a Manuel Atienza, y los he tratado, ¿sí? Y he estado con Atienza más de una semana y con Robert Alexis. También Robert Alexis es más sencillo que un jugador de fútbol del Carlos Amanuncio, del San Juanista, un equipo antiguo que vive en Tierra Fría. Alemán es sencillísimo, y el otro Atienza de Ovetense y que enseña en la Universidad de Alicante, ¿no? Y que yo vi, no tienen nada, lo que pasa es que los europeos tienen marketing, lo que no tenemos los latinoamericanos, ¿ya? Y además todo el mundo los premia porque los subdesarrollados premian siempre a los de los países desarrollados, ¿me entiendes? Pero acá hay gente recontra estudiosa, inteligente, y lo vemos en los colegios y universidades. Lo que pasa es que tenemos demasiado colonialismo mental, ¿ya? Y sepan ustedes que yo vi que lo habían tomado todo de Aristóteles, de la tópica y de la retórica, y todo del Kairos. El Kairos es estudiar la historia, porque el Kairos es ver cuál es la circunstancia y cuál es la oportunidad para los griegos. Por eso yo quiero aquí en Chimbote, que también siempre he pasado por acá y he estado muchas veces, y aquí en Bangladesh, y donde también he tenido el honor de ser puesto como profesor honorario, ¿no? Les debo decir a ustedes que la necesidad especulativa parte de una formación, porque tú puedes especular, pero especulas, y si no sigues desarrollándote en la teoría y en la práctica, y donde, como decía Althusser, la revolución teórica de Marx, la práctica teórica, o un José León Catalán cuando dice que el derecho, la mejor práctica es una excelente teoría. Eso no quiere decir que no practiques, tienes que practicar, pero también teorizar, porque el derecho caminante, no hay camino
parafraseando a Machado, se hace camino al altar, pero guiados por una brújula, así como cuando pasamos por el Cerro Coscompa y cuando vemos, ¿no?, en qué lugar ya estamos antes de llegar al Guadalupito, ¿no?, o cuando llegamos y pasamos, llegamos al distrito del Santa y llegamos luego a Chipote. Una brújula, y esa brújula es la teoría del derecho, y la teoría del derecho tiene que ser iluminada por un faro, que es la filosofía del derecho. La filosofía del derecho ilumina las regiones oscuras de la teoría del derecho, y la historia es su sustento, su base. Por eso el tercero es lo que se llama la experiencia jurídica. La experiencia jurídica de la humanidad, y lo dijo Manuel Atienza. Manuel Atienza dijo, en Luigi Ferragnioli, Derecho y Razón, subtítulo Teoría del Garantismo Penal. ¿De dónde sale todo? De la teoría y experiencia. El ser humano todo lo reflexiona así. De niño, antes de tener el llamado uso razón, es la curiosidad. Y todo es bueno o malo. El gato es bueno o malo, que el gato lo arañó, no dice nada, chiquitito, pero el gato es bueno o malo, ¿no? Generalmente el niño dice bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Juan Jacobo Rousseau del Emilio, ahorita mi amigo Yacarini, que es profesor, nos hemos visto en el colegio de Trujillo, tú eres Salaverry. Entonces, ¿qué les digo a ustedes? Primer elemento para el conocimiento, la curiosidad. Y así tengo unos 90 años diciendo hay que perder la curiosidad. Cuando lo pierdes ya te encalleces el alma. La curiosidad científica. Eso que le escuché a un profesor de la Universidad de Yale, así puede ser, ¿no? Dijo, hay que tener ambición bibliográfica, La gente se contenta con 1 o 2 titulitos, no, así el Perú nunca va a salir de ser tercer y cuarto mundo. Tenemos que tener formación académica, profesional, como diría Ángel Osorio y Gallardo en el alma de la toga. La abogacía es primero una consagración académica y luego una concreción profesional. Experiencia jurídica que nos da la historia de la humanidad, así la tomaron los grandes juristas romanos. Y luego la historia del derecho, el mos italicus docenti juris y el mos gallicus docenti juris, o el humanismo jurídico francés. O sea, el modo italiano de la enseñanza del derecho, los glosadores, posglosadores, y el modo francés de la enseñanza del derecho de los humanistas hasta llegar a la etapa de la codificación de Napoleón, y luego el desarrollo de la pantecnística alemana, a llegar a la dogmática jurídica y luego al derecho de nuestro tiempo y luego al derecho que se pronuncie en el futuro. Por eso es que luego de la experiencia jurídica, la formación jurídica, la formación del abogado, las facultades de derecho, los posgrados y la vida no solamente te debe dar información, sino formación. Porque el primer elemento del conocimiento es la curiosidad, luego viene la razón y el tercer elemento del conocimiento es la experiencia. Imagínate, nos decía el profesor, si conservas la curiosidad de mí, le agregas el desarrollo de la dialéctica y la inteligencia entre la fenomenología y el espíritu, como diría Hegel, luego en tercer lugar el desarrollo de la experiencia, esa experiencia que agradezco esta invitación cursada a través del doctor Samuel Sánchez. Agradezco a todos ustedes y disculpen la demora, pero el avión se retrasó y nosotros hemos venido como en esa canción de los 60, corriendo a 100 por hora para ver ya no a la música, sino para ver a los amigos y amigas, para poder exponer lo único que sabemos hacer, porque no sé bailar, ni sé cantar, ni sé exponer las cosas que desde chiquillo, desde niño, he venido leyendo, primero en Trujillo y en Moche, y ahora en todos los sitios donde estoy. Gracias. La historia del derecho, la formación y desarrollo de los abogados. Vamos a pasar a
promulgada y de un modo progresivo empieza esa disposición a ser aplicada en nuestro país. Es urgente que, desde luego, la nueva disposición sea de aplicación para el Distrito Judicial de Lima, que es, a decir verdad, donde probablemente se verán las bondades de su texto. Lo que se sabe de la experiencia inicial efectuada en Tacna, que ha sido la primera ciudad donde esta ley se ha aplicado, es que de una manera halagüeña se ha podido certificar, no obstante que los jueces en esa localidad han iniciado su aplicación teniendo a la mano toda la secuela procesal que les propia, vale decir su carga procesal, y sin embargo, a despecho de ello, se conoce que los jueces en esa localidad han empezado a fallar en 45 días. Solamente el procedimiento ha durado un mes y medio, lo que hace ver, en todo caso, por la experiencia que tengo, que nunca, como ahora, en tan breve lapso, es posible que un asunto laboral cuyos caracteres alimentarios nadie discute pueda ser efectivizado en ese lapso tan breve. Pero no solamente ese lapso y la brevedad que en cierta forma representan ya un hito en un país como el nuestro, donde precisamente la administración de justicia ágil no ha sido una de las características fundamentales, sino que adicionalmente, dentro de esa linda experiencia, destacan los jueces han logrado en tan poco tiempo desarrollar una serie de situaciones que la propia ley, por su premura, pero también porque es una disposición extremadamente corta, han llenado una serie de vacíos. Por ejemplo, la ley tiene, a mi juicio, una parte que es tal vez la parte más censurable, a saber que hasta determinada cuantía los jueces pueden incluso obviar la presencia del abogado, aspecto que desde luego desde nuestro Colegio de Abogados de Lima tratamos en su momento de hacer inviable esa posición, porque cuando